Hola a todos, mi nombre es Tomás García, soy doctor arquitecto, investigador y docente en el área de proyectos arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, en la que comparto docencia con Sara Fernández Trucios, contratada predoctoral, y María Isabel Fernández Naranjo, docente externa, hace algunos años alumnas y hoy compañeras de docencia. Como responsables de la asignatura Proyectos Arquitectónicos en el grupo 507 del último curso del grado en Arquitectura, nos gustaría presentar en este congreso la metodología y algunos de los resultados obtenidos en una experiencia de innovación docente, en una especie de experimento, por qué no decirlo así, que llevamos aplicando durante varios años en nuestras aulas. Frente a otras vías seguramente más convencionales de entender la asignatura, más clásicas, con las que seguramente aprendimos todos, en las que se invita al alumno a analizar antes de proponer, esta estrategia docente que hoy presentamos en este congreso sugiere iniciar el trabajo de forma activa, construyendo con las manos una cartografía personal, una acción, un objeto que cuente una idea, una sensación, casi un estado de ánimo, abriendo así un espacio creativo y personal en el que el alumno se manifiesta con comodidad. Una acción que irá hilando un discurso para dar forma y contenido a cada proyecto arquitectónico. Proponemos así convertir el aula en un campo de experimentación arquitectónica, en una especie de espacio clandestino, como lo fue aquel doble fondo de aquella pequeña buhardilla en la que el profesor Röntgen radiografió por primera vez la mano de Berta, su mujer, años antes de recibir el premio Nobel. O aquella caja maravillosa, negra y oscura de olores asfálticos en las que el maestro Sigurd Lewerenz reveló para siempre sus ideas. Una especie de laboratorio creativo en el que ensayar nuevas herramientas más abstractas, más abiertas, en las que se den cita otro tipo de actitudes creativas. De la misma forma que Donald Trump nos invita a la reflexión desde la acción, a pensar lo que se hace mientras se está haciendo, entendemos que esta iniciativa docente nos ha convertido a todos, alumnos y, por qué no, profesores, en practicantes reflexivos. Miren, este experimento de innovación docente que presentamos en esta ponencia sugiere investigar, proyectar con las manos, que, como afirma Juhani Pallasmaa, implica pensar con ellas, como forma de enriquecer las destrezas, la inteligencia y las capacidades conceptuales del alumno. Sin más preámbulos, nos gustaría mostrar a continuación, y cedo la palabra a mis compañeras, algunos de los resultados obtenidos en estos años de ensayo, materializados en primeros premios en concursos para estudiantes de arquitectura con carácter nacional. Un trabajo de excelencia, fruto de haber presentado los proyectos elaborados en el marco de este experimento docente. Hola, soy Sara Fernández de Trucio, arquitecta doctoranda en la Universidad de Sevilla. Os voy a mostrar 3 resultados de esta metodología de trabajo en los que la cartografía y la acción expone con claridad cuál es la idea que se desarrolla en el proyecto de arquitectura. El primero de ellos está ligado a mi aprendizaje y experiencia personal como alumna de Tomás García hace algunos años, y los otros 2 son trabajos de alumnos de este curso académico de la asignatura de Proyectos 10,
en la que colaboró como docente junto a Tomás y a María. Mi toma de contacto con esta metodología de trabajo comienza con el desarrollo de mi proyecto fin de carrera y a día de hoy la sigo poniendo en práctica como método para la investigación de mi tesis doctoral. Como punto de partida para la búsqueda o inicio de la construcción de una cartografía que dará forma al proyecto de arquitectura, normalmente comenzamos a trabajar con referencias que más que con arquitectura tienen que ver con el arte, la escultura, la música o incluso la filosofía. El aprendizaje y análisis de estas referencias lleva a la elaboración de un objeto o acción, que en mi caso tomó forma de maqueta o más bien de escultura, mediante un proceso de vaciado del lugar como método de análisis social y espacial. Como resultado, una arquitectura residencial donde el papel principal lo asumían dos grandes vacíos habitados que el edificio alberga en su interior, de ahí que el lema del proyecto sea desde el vacío. Y como resultado, la arquitectura en sí misma, radical y consecuente con la idea o acción que la origina. El siguiente ejemplo es el trabajo actualmente en desarrollo de dos alumnos de la asignatura de Proyectos 10. El programa docente planteado es el de las bases del concurso del Foro Cerámico Hispali para estudiantes de arquitectura con carácter nacional, y es una bodega en Peñafiel. En este caso, como referencia artística, la fotografía. A la derecha podemos ver la cartografía de los alumnos que toma forma de tejido, y de ahí el lema del proyecto. El siguiente vídeo, elaborado por los alumnos, muestra con claridad los beneficios para el proyecto de utilizar esta metodología de trabajo, que está basada en la construcción de un objeto que se transforma en una acción. Y definida la acción, todo lo demás, el proyecto, su representación, el dibujo y la narrativa, es consecuencia de esa acción, ayudando al alumno a aclarar en su cabeza qué es lo que tiene que dibujar y cómo ha de hacerlo. En palabras de los alumnos, la propuesta es la siguiente. La inspiración de esta propuesta de una bodega de vino surge de los trabajos fotográficos de los campos italianos del artista Mario Giacomelli, quien tenía una concepción única del paisaje y opinaba que la fotografía debía emplearse para revelar la esencia de las cosas, en lugar de simplemente documentar la realidad. Para Giacomelli, el paisaje podía entenderse como una expresión de la vida y la cultura de las personas que lo habitaban. Creía así que la verdadera belleza del paisaje se encontraba en la relación entre la naturaleza y el humano. Las curvas de la orografía de los campos recuerdan a pliegos de tela que ondean hasta fundirse con el horizonte, mientras que los campos de cultivo recuerdan a hilos que cosen de manera rítmica las irregularidades de los desniveles del terreno. Siguiendo la interpretación de Giacomelli, entendemos el paisaje como la interacción del humano con la naturaleza, y es por ello que lo asemejamos a un tejido. Nuestra intervención busca tejer los campos de cultivo mediante cubiertas que se introduzcan y sobresalgan sobre el terreno, recordando a los hilos que simbolizan los viñedos, adoptando una misma dirección y forma. Como resultado, un proyecto de arquitectura actualmente en proceso que busca fundirse con el paisaje. Se propone una bodega parcialmente enterrada, consecuencia de la acción tejer el territorio. El último trabajo que voy a mostrar, también en proceso, es de otros dos alumnos de la misma asignatura y por tanto con el mismo programa. Esta vez la acción que da forma al proyecto es un GIF elaborado con dibujo asistido. Esta herramienta de trabajo permite al alumno representar el movimiento, concepto imprescindible en un proyecto de bodega cuyo lema o título es un paseo entre, en, hacia, por, bajo las viñas. Los alumnos describen así la propuesta. Entre parra y parra existe la dimensión precisa para un buen paseo entre los viñedos. Entendemos que este acercamiento al viñedo se puede realizar de diferentes maneras y a distintas cotas o niveles. Esta dimensión que atraviesa como estrías todo el terreno, plantaciones y el conjunto del paisaje, perfora y excava el mismo para acceder, pero intentando mantener, conservar o reponer la vegetación existente. Se plantean perforaciones como el propio paisaje, abruptos cortes, generando patios, y cortes lineales que generan suaves recorridos. Bajo el viñedo aparecen unos espacios abovedados que dan cabida a las diferentes zonas de producción, ejecutadas en ladrillo, creando una sensación continua de permanencia en el interior de la tierra.
Como resultado, un proyecto y un modo de representación que sin lugar a dudas es consecuencia de la acción propuesta. Gracias, Sara. Bueno, yo soy María Fernández, también arquitecta doctoranda y colaboradora docente en la Universidad de Sevilla, y voy a continuar mostrando 3 ejemplos de proyectos realizados en clase en el curso 21-22, también concebidos a partir de una cartografía con metodología de trabajo. El ladrillo como refugio. Este proyecto trata de un primer premio en el concurso nacional Hispalí y era un programa muy complejo por tratarse de realizar de un prototipo de refugio capaz de situarse y adaptarse a 3 enclaves diferentes. De repente la cartografía carecía de lugar. Estos 2 alumnos sabían que se trataba de una única acción, la manipulación de un formato de ladrillo. Fue todo un ejemplo de laboratorio arquitectónico. En su proyecto, la sección de un ladrillo cara vista se convertía en un lugar que habitar, dándole la escala adecuada. Los huecos del ladrillo, pensados para estar rellenos de mortero, se convertían en espacios libres que se transformaban en el lugar de un individuo. Los nervios del mismo son ahora muros de carga construidos con el mismo material del que surge la idea, el ladrillo. El resultado es la construcción de un prototipo que se adapta a cada enclave en función del orden de las secciones del mismo, y donde las condiciones meteorológicas se convierten en los mayores condicionantes. La adaptación del prototipo está basada en la ordenación de módulos respondiendo a 4 elementos inmateriales: fuego, tierra, agua y aire. El siguiente ejercicio de la asignatura de Proyectos 9 trataba de estudiar los límites existentes entre un puerto, el de Punta Umbría, y su ciudad. La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres, y es nuestro deber, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Un complejo mundo totalmente desvinculado, zona portuaria y zona residencial. Las ciudades pocas veces son de nueva planta. Habría que reusar, rehabilitar, recuperar la memoria de ese lugar. Estos alumnos desgranaron la realidad mediante distintas capas que les permitieron detectar esa complejidad de límites existentes y simplificarla para poder así diluirla. Los sonidos, la historia, los usos, materiales y texturas, la población, las mareas. Con la constante pregunta de ¿y cómo de contundente es ese límite? Interpretación personal, donde surge algo mágico. El proyecto. Su apuesta fue por introducir lo urbano en el mundo del mar y el mar en el mundo del urbano. Líneas que se tenían por naturaleza ser prolongaciones de las calles existentes para formar esa nueva dirección visual y que se convertían en superficie con el cambio de marea. El último trabajo propuesto trata del mismo enunciado, pero esta vez en Ayamonte. En este caso, la visión se centró en situaciones urbanas y territoriales, donde el trazado de las marismas se convierte en protagonista y generador de las ideas de proyecto, generando diferentes situaciones en función del nivel de la marea. Se buscó entender y establecer conexiones entre los dos frentes existentes, el mundo urbano y el mundo natural, sin olvidar la mirada hacia Portugal. La propuesta fue un recorrido multisensorial que partía del trazado de las marismas y se introducía en el puerto y en la ciudad.
Como resultado, un objeto base que es capaz de sostener la propuesta y dar lugar a su posterior planimetría, caminos, sombras, actividades de usos y vacíos que se generan a partir de la comprensión territorial. Son varios los años realizando este tipo de metodología. Objetos, maquetas, planos, cajas, que lejos de agotarse en sí mismas, le aportan al alumno nuevas miradas en el tiempo, que terminan por materializar en proyectos. Una metodología que evita el temido papel en blanco. Nunca lo está. Este siempre deja traslucir pistas, gestos, reflexiones que comienzan por estar enterradas y de repente se vuelven nítidas. Un proceso en el que se muestra que a partir de la construcción sencilla de una cartografía se puede llegar a un proyecto de arquitectura. Entender el aula como ese espacio clandestino nos ha permitido elaborar imágenes, cortometrajes, dibujos, acumular aciertos y errores, combinados en forma de alquimia en maquetas y acciones para construir una especie de laboratorio gráfico e intelectual donde el alumno fabrica algunas de las sustancias con las que pensar su proyecto de arquitectura. En definitiva, una estrategia docente que convierte el ejercicio en algo más que un proyecto, transformándolo en una investigación, en una innovación arquitectónica, artística y, como hemos visto en los resultados, en el arte del tejido. Estamos abiertos a cualquier pregunta y muchas gracias por vuestra atención.